Grabamos y compartimos. Bueno, hoy arrancamos con, digamos, la clase 3. eh, y vamos a tratar de, en esta clase, equilibramos un poco la balanza con respecto a el tema del servicio, ¿sí? Porque el problema siempre en la vida cristiana es interesante, por lo menos lo que vemos en la Biblia, que en todo hay un equilibrio. Eso por lo menos lo que nos muestra el Señor, ¿no? Y por eso algunas doctrinas son malas porque se apoyan solamente en una forma de entender las cosas, y entonces si hacemos doctrina solamente desde un punto de vista, termina siendo nocivo. Con el tema del servicio pasa lo mismo. Los dos extremos son: no hago nada porque el Señor me bendice, yo no sirvo a mi hermano porque me cansa, me hace mal, me duele, por lo tanto no hago nada. Ese sería un extremo, que nadie lo dice de esa manera, pero sí hay muchos cristianos que viven el cristianismo de esa manera. Y por otro lado tenemos el, el otro extremo, sería el que se desgasta por completo por servir, ¿no? Porque entiende que la palabra nos manda a servir, y entonces nos terminamos haciendo daño en un extremo de no descansar, estar totalmente todo el tiempo pensando, no poder dejar las cosas en manos del Señor, ¿no? Tratar de hacer las cosas que nos resultan imposibles, y bueno, termina a veces desgastándonos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver un poco, arrancamos con este, eh, la otra campana, ¿no? De lo que vimos la semana pasada. Arrancamos con son unos datos estadísticos, ¿no? Dice: esto se ve en las siguientes estadísticas del Instituto Fuller, Pastoral y CAR Inc. sobre la población de pastores en Estados Unidos, ¿sí? 2015 es este informe, digamos, es viejito, pero no tanto, ¿sí? Y es sobre Estados Unidos, ¿sí? O sea, no nos aplica directamente a Latinoamérica, pero bueno, el 90% de los de los pastores trabaja entre 55 y 75 horas por semana. Es muchísimo. Eh, Trabajando 8 horas por semana, de lunes a viernes, tendría que ser 40 horas, ¿sí? Es decir, que 55 horas es más de 8 horas y 75 es casi tiempo completo, realmente tiempo completo. El 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. Muchos de los hijos de pastores no van a la iglesia ahora a causa de lo que la iglesia les ha hecho a sus padres. Este es un tema también que es un problema del evangelio, del evangelismo, ¿no? De las iglesias evangélicas. El tema de la familia pastoral, ¿sí? La Iglesia Católica no tiene este problema porque los sacerdotes son célibes, no tienen familia, por lo tanto, todo lo que hacen le afecta solamente a ellos. Esa es la parte buena. La parte mala es que es inhumano obligar a una persona a vivir en soledad, ¿no? Para cumplir su llamado. Entonces, obvio que tiene su lado malo, pero de este lado, que nosotros creemos que es el menos peor, la contra que tiene es que toda la familia se ve involucrada en el llamado del pastor o la pastora, o de los dos. O sea, los hijos seguramente no eligen, ¿sí? Y entonces es un tema, ¿no? Verse inmersos en una forma de vida que no eligieron, ¿sí? En una forma de vida extrema, porque obvio que hijos de evangélicos suelen ser evangélicos, pero bueno, vamos a la iglesia, servimos, ¿no? Si no estamos pastoreando, vamos, servimos, nos vamos a casa. No estamos 70 horas en la iglesia. Y el tema del pastorado, sobre todo, es el tema de la constante demanda de parte de los concurrentes, de las ovejas, la demanda de que el pastor los venga a visitar, que el pastor que esté presente, etc. Es una demanda genuina, yo creo que el pastor tiene que estar, ¿no? Porque nos queremos sentir pastoreados, pero hay una familia detrás, o sea, es un problema, ¿sí? Por eso dice que muchos de los hijos, y por eso vemos el famoso, hay una especie de prototipo de conducta de los hijos de pastor, que algunos no,
pero en su mayoría, en conjunto, tienen una forma rara de comportarse, no rara, una forma distinta de comportarse con respecto a los hermanos de la iglesia, porque por un lado están los que lo juzgan porque siendo hijo de pastor deberían tal cosa, como el hijo del pastor hace tal cosa, como el hijo del pastor o la hija del pastor, ¿no? Le ponen ya la vara alta por ser hijo de. Y por otro lado está el exceso de afecto. Parece que no, porque uno dice, no, nosotros lo tratamos re bien, siempre le damos, pero no son uno más del montón, y no ser uno más del montón es un problema también, ¿sí? Eh, todos tenemos la necesidad de destacar en algo, ¿no? O ser reconocidos. Todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Pero como dijimos recién, el exceso de reconocimiento o que te celebren todo lo que haces solamente por ser hijo de, no es sano, ¿sí? No es sano ni para los que lo hacen ni para los que lo reciben, ¿no? Es el famoso problema. Yo siempre me acuerdo que Maradona decía, siendo un extremo, ¿no? El tema de que te reconozcan todo lo que haces sin, en una nota había dicho que su sueño era poder ir a un supermercado chino a comprar, ¿no? Una pavada. Que uno dice, bueno, en el supermercado chino voy y compro y ya está, ¿no? Pero una persona hiper reconocida, hay cosas simples que le gustaría hacer que no puede, ¿no? Entonces, en un nivel muy menor, los hijos de los pastores también les gustaría, tal vez, comportarse como uno más del montón, ¿no? Pasar desapercibido, que no los destaquen tanto y, sin embargo, cuesta. El 95% de los pastores no oran regularmente por sus cónyuges, con sus cónyuges, ¿sí? Este es otro tema, ¿no? Cuando eh, están sirviendo, digamos, si están el 75 horas sirviendo fuera, cuesta a veces encontrar el lugar para orar a solas y con el cónyuge, ¿no? La mujer o el marido. 75% reportan significativas crisis relacionadas con el estrés por lo menos una vez en su ministerio, ¿no? Es una tarea de altísimo estrés por estar expuesto a el dolor, ¿no? 90% siente que están inadecuadamente capacitados para hacer frente a las demandas del ministerio. Eh, la realidad es que para pastorear una iglesia uno tiene que ser psicólogo, sociólogo, eh, político, de todo, ¿no? Para poder saciar las necesidades que se demandan. Eh, y entonces muchas veces suele suceder que esto no solo a los pastores, ¿no? Sino a muchas personas. Suele suceder que lo que se llama, ay, ¿cómo era? El síndrome del impostor, ¿no? Tener la sensación que estoy ocupando un lugar que no debería ocupar, ¿no? Que no estoy capacitado para esto. Ese es un problema que pueden tener algunos pastores. El 90% de los pastores dijo que el ministerio era completamente diferente a lo que pensaban que sería antes de entrar al ministerio, obvio. Eso pasa en casi todas, no solo en el pastorado, sino en casi todas las carreras, ¿no? O sea, siempre uno tiene una idea, un sueño, ¿no? No sé, ser abogado y dice, cuando sea abogado se imagina, ¿no? En un bufete, que le vengan a consultar, que solucione el problema y después se encuentran con otra realidad muy distinta, con los médicos pasa lo mismo, etc. Bien. El 50% se siente incapaces de satisfacer las exigencias de su trabajo. O sea, la mitad creen que no son capaces de satisfacer las necesidades de su iglesia, la mitad de los encuestados. El 70% de los pastores constantemente tratan de combatir la depresión. El 70% no tiene a alguien que considere un amigo cercano. ¿No? Miren la soledad que 70%. 50% de los pastores se sienten tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra forma de ganarse la vida. Este es
otro tema que tiene que ver con la balanza, ¿no? De cómo equilibrar. Hay dos formas de hacer pastorado. Una es lo que se llama a tiempo completo, que es que el pastor no tiene otro trabajo, sino solamente el pastorado, ¿sí? Entonces, bueno, la ventaja que tiene es que el pastor está al 100 para la iglesia. No tiene otra demanda, ¿no? El problema es que termina siendo un trabajo, o sea, terminan quedando, si de golpe dicen, no, bueno, ya está, hasta acá llegó, yo necesito hacer otra cosa de mi vida, se encuentran con 50 años sin la posibilidad de trabajar de otra cosa, ¿no? O empezar de cero a los 50, 60 años, cuando, digamos, se sienten agotados espiritualmente, físicamente, psíquicamente. Entonces se encuentran con esta realidad que decir, bueno, yo no tengo otra forma de conseguir trabajo, así que tengo que seguir porque necesito la plata. Entonces un pastor cansado que tiene que hacerlo porque necesita la plata, se ve en el desgaste y se ve en esto, en el tema de que uno dice falta de amor, ¿por qué lo hace? Bueno, porque es un trabajo y necesita la plata. En el catolicismo es aún peor la cosa, porque yo tenía cierta amistad en mi adolescencia con un cura que a los 50 años, creo que no sé si se enamoró de alguien, no sé, se cansó de ser cura. Entonces él decía, tengo 50 años. Si yo me voy, dejo de ser cura, pierdo mi familia, porque la familia es la iglesia, pues no tiene otra cosa que no ser la familia, pierdo mi trabajo, porque el único trabajo que tiene es ser cura, y pierdo mi casa, porque mi casa está en la iglesia. Entonces yo no me puedo encontrar a los 50 años sin trabajo, sin familia y sin casa. Tengo que seguir, ¿no? Es lo que decía, nos comentaba a mi esposa en ese momento, mi novia, y a mí nos comentaba eso, ¿no? Un problemón. Con los pastores no es tan grave porque como la familia la pueden constituir más allá de la iglesia, bueno, se quedan con la familia, pero generalmente se quedan sin trabajo y sin casa. Peor, porque tienen que mantener una familia, ¿no? Entonces es un tema que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y a veces decimos, ¿para qué pastorea? Y porque no le queda otra. ¿Por qué está de pastor? Y porque es la forma de ganarse la vida, no tiene otra. Tiene otra, ¿eh? No estoy diciendo que pobre. Mejor dicho, sí, estoy diciendo, está en una situación tal, con mucho estrés encima, ¿no? Estamos hablando de pastores genuinos que realmente empezaron por un llamado y tienen amor por su rebaño. Pero llegan a un momento de desgaste tal que se encuentran en una gran encrucijada. El 50% de los ministros cree que su ministerio no durará más allá de 5 años. O sea, como que ya en cualquier momento la terminan. La profesión de pastor está devaluada al punto que está apenas por encima de los vendedores de coches, esto es en Estados Unidos. Y bueno, acá en base a esto viene el tema del síndrome de burnout. Se lo llama así, burnout quiere decir quemado. En 1974, el psicólogo Freudenbacher, no sé bien cómo se pronuncia, utilizó el término burnout para referirse al grupo de voluntarios que trabajaban en una clínica para toxicómanos, es decir, adictos a las sustancias, y que en un periodo de entre 1 y 3 años de labor se encontraban desmotivados y sin interés por el trabajo. Voluntarios. En 1976, las psicólogas Christina Malash y Susan Jackson conceptualizan el síndrome de burnout como una respuesta a un estrés emocional crónico que se caracteriza por la presencia de agotamiento físico y emocional, una actitud distante y despersonalizada en la relación con los demás, con sentimiento de frustración por la incapacidad de cumplir con las tareas asignadas. Fíjense que el síndrome de burnout, no solo le pega a estas personas que eran voluntarios adictos a las sustancias, sino que entramos a ver que también le calza muy bien a muchos pastores por los síntomas que estamos viendo recién, y a muchos hermanos que servimos en la iglesia, ¿no? Un agotamiento físico y emocional, una actitud distante y despersonalizada en relación con los demás, con sentimiento de frustración por la incapacidad de cumplir con las tareas asignadas. Es decir, no hago lo que
el señor me demanda, lo que estamos viendo ahora, ¿no? El tema del servicio, ¿no? Pero tampoco puedo hacerlo. Es un agotamiento mental, psíquico, emocional, ¿no? Ese serían los síntomas. Síntomas. Correcto. Es muy común la existencia de cefaleas, dolor del aparato muscular y esquelético, trastornos del sueño y la vigilia, trastornos del sistema digestivo, pérdida del apetito, trastornos menstruales, hipertensión, cardiopatías y problemas respiratorios, así como una mayor vulnerabilidad a la presencia de todo tipo de enfermedades. Al primero son síntomas físicos, me lo estaba tapando ahí. Síntomas psicológicos: hay un gran aumento de la pérdida de creatividad, poca capacidad de concentración, momentos de distracción, así como oposicionismo, es decir, estar en contra de todo, ¿no? Es decir, que no te gusta nada. Baja autocrítica, eh, es decir, todo lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Baja autocrítica. Constante descalificación de los otros y así tus comentarios hipercríticos, ¿no? Descalifico a los demás, a mí nadie me critica, ni yo me critico, no encuentro ningún error en mí, muy distraído, ¿no? Esos son síntomas psicológicos. En el plano espiritual, lo ponemos dentro de lo que es la psique, porque esto yo lo puse ahí, porque em, tenemos dos grandes, por lo menos dos grandes divisiones en todo ser humano, que es el cuerpo y o por lo menos una parte corpórea y una parte espiritual. Algunos dicen cuerpo y alma y otros espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Son, bíblicamente dice espíritu, cuerpo y alma. Esperen que ahora se me salió esto. Tengo que comprar otra cámara porque esta ya no da más. Es- espíritu, alma y cuerpo. Cuando dicen alma, la palabra griega es psique, ¿no? De donde viene psicología. Es decir, los patrones de pensamiento, no el pensamiento en sí, sino la forma que tengo de entender la realidad, es lo que llamamos alma en la traducción, ¿no? Eh, digamos, las herramientas que yo tengo para entender la realidad de lo que me pasa, ¿sí? Ese sería el aspecto psicológico, entonces agrego lo que sería lo espiritual, ¿no? Porque vimos lo físico, lo psicológico, que sería el alma, y quedaría lo espiritual. En el plano espiritual pueden surgir momentos de pérdida de fe, y del sentido del trabajo, así como cuestionamientos y momentos de crisis de valores, crisis vocacional, es decir, del llamado que el Señor nos hace, ¿no? La vocación es el llamado. Aumento de escrupulosidad, y pueden existir cambios en las creencias religiosas y en la afición a grupos de referencia. Ya no me siento representado por determinado grupo, y el tema de la pérdida de fe, ¿no? Eh, Solemos tener, o por lo menos algún tipo de cuestionamientos, ¿no? Cuando vemos que tiene que ver, en este caso, no por cosas que nos va mal necesariamente, sino por un cansancio, un agotamiento tal que nos generan este tipo de crisis. Algunos autores plantean que existe la presencia de etapas de depresión, sentimientos de indefección, profunda desesperanza, irritación constante, gran apatía, baja autoestima, ansiedad, irritabilidad, distanciamiento, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia. Esto es como ¿vieron cuando compramos medicamentos que aparecen reacciones adversas y si hay de todo? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Cómo la, el síndrome de burnout, de quemado, se da por una larga exposición al dolor ajeno. Se da por eso, de estar expuesto, porque fíjense que el primero que se dio es con personas voluntarias que quieren ayudar a estos adictos. Es decir, es otra persona la que le está luchando y yo solamente, entre comillas, ¿no? Yo solamente estoy acompañando y ayudando. Ahora, pero el estar tanto tiempo expuesto al dolor ajeno me termina quemando a mí, me termina generando todos este tipo de síntomas. Y esto tiene que ver también porque somos seres humanos.
O sea, tiene que ver con una realidad nuestra. Tenemos, si yo dijera, bueno, me voy a poner a correr, a correr, a correr, bueno, llega un momento en que el cuerpo, por más que una persona sea hiperatlética, el cuerpo se desgasta, no da más. Esto es lo mismo, si yo me expongo constantemente de una forma prolongada y sostenida a ayudar a los demás, obvio que está bien ayudar a los demás, pero si yo no encuentro algún tipo de salida espiritual y psicológica, un lugar donde yo pueda descargar todo lo que estoy cargando, me va a empezar a traer síntomas de cansancio, de agotamiento, porque nos agotamos también emocionalmente. Muchos cristianos comprometidos en su fe no quieren darse por vencidos, pero se sienten agotados, tristes, desanimados y temen abandonar el trabajo, los estudios y el ministerio, ¿no? El punto, lo interesante acá, es que no son personas que no quieren hacerlo, gente comprometida con su fe, ¿no? Pero simplemente se ven agotados. Es como que ya no pueden hacer la tarea. Decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Una cosa así. El cristiano fiel experimenta en su labor cotidiana, sea cual sea su rol, la vivencia de la parábola del buen samaritano. Esto genera, es decir, ¿a qué se refiere con la parábola del buen samaritano? No no solamente del samaritano, sino un poco de todo. Creo que esto lo habíamos hablado la semana pasada o la anterior, con respecto al buen samaritano, que bueno, uno a veces señala, ¿no? Ah, mirá qué mal que estuvo el sacerdote, qué mal que estuvo el levita y qué bien que estuvo el samaritano, ¿no? Pero la realidad es que un poco nos muestra cómo somos, porque a veces somos como el samaritano, pero a veces somos como el sacerdote, ¿no? O como el levita. Eh, digamos, no estamos totalmente libres, a salvo de llegar a comportarnos como los sacerdotes. Y si nos comportamos como los sacerdotes o como los levitas, tampoco quiere decir que nos quedemos necesariamente en ese papel, ¿no? Sino que a veces estamos un poquito así y después nos vamos al otro lado. Voy para atrás. Esto genera que el contacto con diferentes realidades, donde el dolor, la vulnerabilidad social, el desamparo, la soledad y el pecado estén presentes, el servir se vuelve también altamente estresante y se convierte en un grupo de alto riesgo para desarrollar el síndrome de Burnout. La realidad es que a nosotros el Señor nos manda a esos lugares, ¿no? Porque dice dolor. Bueno, sí, estamos presentes donde hay dolor, vulnerabilidad social y deberíamos estar ahí. Desamparo, deberíamos estar ahí. La soledad, deberíamos estar ahí. El pecado, ¿no? Persistente de alguno, deberíamos estar ahí para por lo menos denunciar, pero no podemos estar en todo. Por eso también somos un cuerpo, porque yo no puedo estar 24/7 tratando con el dolor, con la vulnerabilidad, ¿no? Todo tiene que ver con el dolor, ¿no? El desamparo, el pecado, porque soy una persona y somos limitados. Entonces, terminamos queriendo hacer o el trabajo de Dios o, en el mejor caso, el trabajo de la iglesia. Y nosotros somos iglesia, pero somos una parte de la iglesia, no somos toda la iglesia, ninguno de nosotros de forma individual. Factores precipitantes de burnout. El síndrome de burnout es el resultado de la presencia de estrés laboral crónico en el trabajador. No obstante, para que este aparezca se necesita de la interacción de diversos factores que lo originan. Estos factores se pueden delimitar en tres grupos, va a decir, factores individuales que atañen a la personalidad, factores laborales y factores sociales, ¿no? Por un lado el individuo, ahora lo vamos a ver un poquito cada uno. Por un lado el individuo, por otro lado el trabajo donde en este caso sería la iglesia, ¿no? Porque el síndrome de burnout abarca todo tipo, abarca médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos y, obvio, todos los que trabajan en una iglesia, porque son personas que están en constante contacto con el dolor, tratando de ayudar, porque una cosa es que yo esté en contacto con el dolor, pero no me importa, y otra cosa es que esté en contacto con el dolor, tratando de modificarlo, tratando de generar algo. Bueno, ¿qué hacer?
Puse acá unos pasajes bíblicos. Primera Reyes 19:1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. No sé si se acuerdan de este pasaje que Elías junta a los 400 profetas de Baal, este, demuestra que Dios es Dios y después manda que le corten la cabeza a todos los profetas de Baal, ¿no? Una epopeya tremenda. Era el único que creía, según él, entendía que era el único. Entonces, después que sucede esta historia, viene esto, ¿no? Dice que Acab, que era el rey, le cuenta a Jezabel, que era la que tejía todo, era la mujer de Acab, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se lo quitaste a ellos. Jezabel amenaza a Elías. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó un día por el desierto, llegó a donde estaba un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó Elías, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Fíjense esto es un típico ejemplo de un caso de una persona quemada. Elías había sido expulsado. Voy a tratar de resumirlo. Acab había generado mucho pecado a causa de Jezabel y su mujer, ¿no? Entonces, Elías dice que si no se arrepiente, no va a llover más. El Señor manda decir que no va a llover más sobre la tierra, ¿no? Da una palabra de Dios. Entonces no llovió más sobre la tierra. Pero no fue por la palabra de Dios, sino porque Dios le había dicho que diga eso. Entonces a Elías lo vienen persiguiendo por años, buscando para matarlo. Dios le dice que vaya y que haga la señal. Entonces, como no llovía, dice, bueno, vamos a hacer un holocausto y primero que vengan los profetas de Baal y que hagan su holocausto, es decir, que pongan toda la ofrenda, todos los animales y que pidan que Dios lo encienda, que caiga un fuego del cielo y yo voy a hacer lo mismo y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Entonces, bueno, los profetas de Baal cortan a los animales, lo ponen en la leña y dice que están todo el día gritando y frenéticamente cortando, qué sé yo, dice, pero nadie respondió. Baal no le respondió. Y Elías se burlaba, le decía, ¿por qué no gritan más? Porque capaz que está durmiendo. Baal, ¿por qué no gritan más? A ver si lo despiertan, capaz que fue a hacer algún mandado, no se burla. Entonces después dice que Elías, cuando le toca su momento, acomoda el altar, dice que echen agua en la leña, en la zanja, ¿no? Pone la ofrenda, ora y el Señor responde con fuego. Y entonces todos dijeron, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Y entonces ahí es donde Elías dice, bueno, préndanlo, lo llevo al río, dice, y allí los dejo yo, dice en Reina Valera, ¿no? O sea que vemos a un tipo muy fuerte, muy convencido de lo que Dios le había dicho, con muchas señales, pero muy claras de Dios, porque cayó fuego del cielo. Oró una oración simple, ni gritó ni nada, cae fuego del cielo, una fuerza tremenda. El hombre por años sosteniendo una fuerza tremenda. Y después bastó con que Jezabel diga, lo voy a matar, para que él se vaya y que diga, oh, yo ya me quiero morir, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados, ¿no? Una especie de depresión tremenda le agarra a Elías. De ser un campeón de la fe, pasa a ser una persona que se quiere morir, dice, no, no, ya está, no quiero saber nada, se esconde. Luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido, ¿no? Y acá viene, digamos, la respuesta que Dios le da. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espero un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido para aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Lo que nos muestra acá el pasaje es casi tan simple que después de haber hecho todo lo que hizo, lo que tenía que hacer era descansar, comer, tomar algo, volver a descansar, volver a comer, ¿no? Parar un poco la moto. Vienen con un trajín,
de años peleando, termina de tener una gran victoria, ¿no? En el nombre de Dios, inmediatamente después le viene este bajón, ¿sí? Porque el bajón en este caso, y suele ser el tema del síndrome de burnout, no es a causa que le salen mal las cosas, es el caso del cansancio, ¿no? Estar todo el tiempo sirviendo te genera un cansancio tal que lo único que necesitas es descansar, parar un poco, descansar, comer bien, disfrutar un poco y después volvés a agarrar con fuerza, ¿sí? No es pecado descansar, ¿no? Porque acá vemos que acá el Señor no le dice levántate, sino que le dice que le trae agua, le trae unos panecillos calientes, ¿no? Lo reconforta. Sí, bueno, dormí un cachito, mirá que te falta, no, no terminamos acá, ¿eh? Entonces, bueno, después va ahí, después es donde encuentra a Eliseo, lo unge, lo llama, ¿no? Le enseña como que todavía tenía algo más por hacer. No del tamaño que había hecho de enfrentar a los profetas, pero sí tenía muchas tareas. Pero lo que fue necesario es descansar. Estrategias de afrontamiento. Autocuidado. Aarón y Llanos son unos autores que en el 2004 plantean la necesidad de tener espacios de vaciamiento y descompresión. A modo de ejemplo, si el trabajador realiza consejería en situaciones de violencia familiar, este buscará que las distracciones no tengan esta temática, ya sean libros, revistas o películas. Este es tan simple también que, pero creo que casi todos caemos en eso. Si estamos trabajando en un área de servicio, la que sea, el momento de descansar no debería ser más de lo mismo. ¿Sí? Si yo estoy trabajando, pues esto es un ejemplo, con violencia familiar, no debería haber películas de violencia familiar para descansar, porque no descanso, solamente me sigo trayendo más problemas, ¿no? Si cualquier área que yo esté trabajando en la iglesia, el momento de descanso no debería ser momento de más trabajo. Si yo estoy en la enseñanza, este, bueno, esto me pasa un poco a mí, ¿no? Esto lo digo como ejemplo mío. Yo doy clases este, de teología, eh, escuela bíblica, etcétera. Doy clases de eso. Entonces, bueno, leo muchísimo sobre autores bíblicos, ¿no? Leo muchísimo, mucho. Ahora, en los momentos de distensión, si yo me voy de vacaciones, trato, aunque tengo ganas porque son cosas que me gustan, trato de no llevarme libros de teología. No estoy hablando de la Biblia porque la Biblia la leemos siempre y siempre es relajante, ¿no? No digo no leer la Biblia, pero no debería llevarme esos libros, sino leer de cualquier otra cosa, ¿no? Alguna novela, algo para leer que me guste. No ir siempre, la verdad que me cuesta, ¿eh? Porque como a veces estoy con un tema, busco libros de ese mismo tema. Pero bueno, más o menos lo que explica es eso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, quieren comentar algo, si les pasó algo así, o si conocen a alguien. Hola Nicolás, bienvenido. Seguimos. Autocuidado el primero, ¿no? Es decir, bueno, yo tratar de descansar, tratar de no seguir cargándome más de lo debido. Cuidar el equipo de trabajo. La misma deberá generar condiciones mínimas que aseguren a los profesionales una labor saludable. Deberá facilitar espacios de diálogo y de contención. Si yo tengo un espacio dentro de la iglesia, si yo coordino, lidero un espacio, es importante darle el lugar a los que están trabajando conmigo de charla, de momentos, como se llamaba antes, momentos de coinonía, ¿no? Juntarse, tomar unos mates. Pues estamos hablando de distracción, no reunión de trabajo, ¿sí? No reunirnos para ver cómo estrategias para el ministerio avance. No, no, no. Reunirnos para descansar, dar el espacio para que puedan hablar, en qué cosas se sienten bien, en qué cosas se sientan mal, ¿no? El espacio para poder expresar, sobre todo si estamos en liderazgo, ¿no? El espacio para que podamos
para que los que están sirviendo con nosotros se puedan expresar, es importantísimo. Porque a veces lo que pasa es que nos enteramos que no estaban cómodos cuando se fueron, ¿no? De repente se van. Bienvenido, Nicolás. Están trabajando con nosotros y de golpe se van. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, ahí sí. Dios te bendiga. Bendición. Bendiciones. Estamos viendo un poco cómo el exceso de trabajo, estamos tratando de equilibrar un poco la balanza, cómo el exceso de trabajo a veces genera en la persona, el exceso de trabajo en la iglesia, ¿no? Genera en las personas un desgaste tal que produce, que es contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, lo que hay que procurar es el autocuidado, es decir, yo mismo darme los espacios necesarios de descanso, y por otro lado, si estoy liderando un área, darles el espacio de descanso a las personas del área. En la escuela dominical, cuando yo la lideraba, tenía un montón de maestros y trataba, sobre todo por cómo venía antes que yo trabajé ahí, yo lo que procuraba era que me digan cuándo se iban a ir de vacaciones. Ilimitado. Solamente díganme qué días van a venir y qué días no. Entonces buscamos un maestro que los reemplace o veo cómo los acomodo. Porque la escuela dominical es todos los domingos, todos los días, hasta que Cristo venga en gloria. No termina nunca. No hay vacaciones en la escuela dominical. Entonces necesitan que digan, yo de acá a acá no trabajo, aunque no se vayan de vacaciones. Que digan, no, no, yo en esta fecha necesito cortar. Bárbaro. Solamente decime en qué fecha, cuánto tiempo te parece necesario y descansa. Eso es todo. Si quiere venir a la iglesia, obvio que venga. Si quiere participar, pero no preparar la clase, participar de la escuela bíblica, pero no preparar la clase, genial, ¿no? Pero se necesita eso, descanso de los que están trabajando con nosotros y facilitar espacios de diálogo. Juntarnos para charlar, dialogar, que se pueda dar la posibilidad de decir, esto no me parece, este, digamos que no sea tan verticalista, ¿no? Porque equivocar nos podemos equivocar todos. Entonces a veces nosotros decimos esto va por acá y capaz que estamos equivocadísimos. ¿Sí? Por más que oremos, a veces nos podemos equivocar, ¿no? Entonces si alguien dice, mira, está bien, pero por ahí si hiciéramos esto además, y puede sumar, ¿no? Porque es el tema de ser un cuerpo. ¿Sí? Ese del el ungido, que el Señor me habla a mí solo y a vos no te habla, no existe. El Señor nos habla a todos y a mí me dirá una parte y a vos te dirá otra y yo necesito saber qué es lo que te dijo a vos Dios o por dónde viene la cosa. Contribuirá a la toma de decisiones y responsabilidades compartidas, ¿no? Lo que acabo de decir un poco. Los ladrones despojaron al hombre de toda la ropa que tenía, dineros, objetos. Estamos hablando de el buen samaritano. Dinero, objetos de valor, ropa. No contento con llevarse todo lo que tenían, lo dejaron medio muerto, aturdido y, si no, inconsciente, con el cuerpo sangrando. El hombre claramente sufre una injusticia, ¿no? Acá lo que estamos viendo es, bueno, hay una persona que sufrió una injusticia. Un samaritano era, por supuesto, una persona de la cual un judío menos podía haber esperado ayuda por una enemistad histórica que había entre judíos y samaritanos. Sin embargo, él fue precisamente la persona que fue movida en misericordia. Los samaritanos, acá hay una pequeña explicación, se jactaban de que Jacob era su padre más que los judíos, perdón, más los judíos lo negaban. Tenían una versión del Pentateuco que reverenciaba como ley, pero rechazaban todos los escritos proféticos de los que hoy es el Antiguo Testamento, porque consideraban que ese tomo no se les trataba con suficiente respeto. Es decir, consideraban los samaritanos el Pentateuco, los 5 primeros libros, la Torá, la consideraban la Biblia. El resto, como los samaritanos no quedaban bien parados, ¿no? Porque se veía cómo los samaritanos se burlaban de los judíos cuando van a reedificar el templo, etcétera. Entonces todo eso no lo consideraban Biblia. El aceite y el vino, vieron que cuando viene el samaritano le echa aceite y vino, eran remedios caseros para las heridas, el aceite suaviza el dolor y contribuye a la cicatrización, y el vino sirve para desinfectar, pero además, bíblicamente, tiene mucho significado porque
el aceite es con lo que los ungidos de Dios son ungidos con aceite. Chorrean aceite. Es el símbolo físico de la unción de Dios. Y el vino tiene que ver con el vino nuevo, ¿no? Que es tiene que ver con la sangre de Cristo, que todavía no se derramó, pero ya se iba a derramar, pero además tiene que ver con algo nuevo que va a venir. Es decir, que tiene simbolismo teológico, además de práctico. Los comentarios citan las instrucciones de Hipócrates en el caso de llagas, vendar con lana. Hipócrates es un médico, el primero de los médicos de la historia, ¿no? De hecho, los médicos actuales, cuando se reciben, hacen el juramento hipocrático que tiene que ver con este tal Hipócrates. Dice, en el caso de llagas, dice que hay que vendar con lana suave y echar vino y aceite, en uno de los textos más antiguos que el texto bíblico, ¿no? Jesús inició el diálogo después de la parábola con una pregunta para el intérprete de la ley. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Jesús cambió la perspectiva del hombre al dejarlo decidir cuál de los tres había actuado como el prójimo, es decir, cuál de ellos había asumido el rol de prójimo. La pregunta del hombre había sido, ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿por quién por quién soy yo responsable? Porque él es mi prójimo. Su intención era limitar la esfera de responsabilidad. La discusión había empezado con, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Lo que quiere decir, bueno, está bien, un samaritano no va a ser mi prójimo. Entonces, la diferencia, la pregunta de Jesús reemplaza al intérprete de la ley con otra. ¿De quién puedo ser el prójimo? ¿No? Fíjense que no le contesta a Jesús, porque la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Él lo cambia a, bueno, vos prójimo de quién puede ser. Invierte la responsabilidad. El intérprete de la ley había definido prójimo en términos de quién es la persona a la que yo tengo que prestar ayuda porque es mi prójimo. En la parábola, esta persona sería la víctima de los ladrones. ¿Sí? La persona que cae, que no sabemos bien quién es. Pero Jesús definió al prójimo desde la perspectiva del que puede prestar ayuda. No del que necesita ayuda, sino, no es quién es mi prójimo, sino yo prójimo de quién soy. En la parábola, el prójimo podía ser cualquiera de estos tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano. Cualquiera de los tres podría haber sido el prójimo, sin embargo, el que lo fue el samaritano, el despreciable. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que termina diciendo. Bien, acá, esperen que... No, esto lo dejo así, pero... Esperen. Les puedo compartir un cachito. Porque ya me metí en la parábola, dejé lo que habíamos arrancado con el tema del síndrome de burnout y me metí con el tema de la parábola directamente. El síndrome del quemado o el síndrome de burnout es de tanto prestar ayuda, yo termino quemado, roto, no puedo seguir prestando ayuda. Lo mejor que podemos hacer, como vimos en el caso de Elías, es descansar. Es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando Elías, después que tiene el gran éxito, el Señor le dice, come, bebe, descansa un cachito, y una vez que te recuperes, puedes seguir adelante. Eso por un lado. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Si vemos que, no estoy que no estoy al 100 en el servicio que estoy dando en la iglesia, ¿cómo hago para saber qué es lo que debería hacer para ser más eficiente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes están sirviendo ahora en la iglesia que están o no? En la iglesia, ¿eh? Porque de servir siempre servimos, pero... Yo no, yo no porque no tengo iglesia. La Ah, iglesia donde yo estaba está cerrada y no se volvió a abrir. uh, Pues mi papá fue el pastor, se sí, jubiló
y quedó cerrada la Unión Evangélica, entonces acá en el pueblo no hay más eh, de la denominación. ¡Wow! ¿Y no hay ninguna otra iglesia evangélica por ahí? Hay un montón de iglesias, eh, pero desde el punto de vista, hay iglesias, sí, pero Sí, sí, no, sí. no, yo me estoy como congregándome, me congrego con la iglesia bautista de Adrogué, que es por donde cuando me vaya de acá me voy a congregar allá, a la Adrogué, Ah, que es donde porque tengo una amiga ahí en Adrogué que cuando me jubilé ahora en marzo me voy a vivir a Buenos Aires con ella. mirá, te vas. Entonces, claro, sí, porque Mira. acá no, acá desde el punto de vista más, no sé cómo definir las iglesias, son Sí, iglesias muy chiquitas, muy, claro, mira. eh, creo que como dice, se sirve mucho, pero desde el punto de vista religioso de congregación, no. Y acá se es muy vertical, se dice lo que el pastor quiere que se haga. Ah, Con decir que hay lugares en que eh, se va de polleras, de mantilla, ah, muy, muy religioso, sí. claro, falsamente religioso, digamos, ¿no? Muy, no sé cómo decirlo, Sí. pero bueno, Mira vos. y se hace, es un clásico pueblo de campo que se hace lo que el verticalismo dice, ¿no? Típico, sí, Esa es típico la del interior, sí. de la realidad, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, mientras que usted estaba comentando lo del cansancio de los pastores, yo decía, sí, él me traía la imagen de mi padre, porque mi padre muchas veces para las fiestas, no, por ejemplo, mi padre cumplía años el 25 de diciembre y hasta las 8 o 9 de la noche estaba acompañando a los distintos lugares, venía agotadísimo Claro, y ya lo que menos quería era estar en familia y pasar su cumpleaños y las fiestas, ¿no? Digamos. Entonces el agotamiento también, el agotamiento del pastor y el agotamiento de la familia de los pastores está presente y el señalamiento de, ah, mira tu hijo, mira el hijo del pastor, o mira la hija, claro, ¿no? claro. Yo comenté eso. Claro, vos eras hija de pastor, claro. Claro. Claro, ¿no? Bueno, Y, sí, eh, sí, no, para no, darnos tal cual todo claro, lo que comentó, claro. uno Claro. lo vivió, ¿no? Sí, sí, No quiere decir que no sea, uno lo toma con carga o no lo toma con carga. Si no lo toma con carga, se muestra cómo es y que todos tenemos claro, nuestras falencias y es importante poder no alejarnos, ¿no? claro, Yo, por ejemplo, en este momento no tengo una iglesia, pero yo sé que estoy sirviendo al Señor en acompañamiento haciendo las visitas que hago claro, de a tomar mate con mis amigas de 87 años. claro, No, claro, así, eso, ¿no? claro, Pero sin la libertad mejor de que me juzguen por ser la hija del pastor, si no soy Mónica, que está compartiendo un mate, hablando tal y cual, orando y están esperando, ¿no? Es un servicio. tal cual. Sí, sí, generalmente cuando se enojan con el pastor señalan a los hijos y la otra, que yo veo el tema de cuando quieren ser obsecuentes con el pastor, ¿no? Caerle en gracia, Claro. lo adoran al chico, a veces yo veo nenes chiquitos que entran, que los hijos de los pastores, y, y todo se le tiene encima, yo digo, ¿por qué no piensan en la criatura? Que se debe sentir incómodo hola Charlie, se debe sentir incómodo el hijo del pastor que ser tan bien recibido, ¿no? Por nada, porque entré. Sí, sí, ese es un tema. ¿Vos, Nicolás, estás sirviendo en algún área? Eh, sí, estamos en el área de venta, limpieza, ujier. Bien,
Un poquito de todo. Un poquito. Bien. Charlie, ¿vos estás sirviendo en la iglesia? Estamos viendo un poco el tema del servicio. Te hago una síntesis hiper pequeña, el tema de cómo mucho servicio, 24/7, puede terminar Ajá. desgastando de una forma que no somos asertivos en la tarea que hacemos y termina siendo nocivo para la persona que está sirviendo, ¿no? Tratar de encontrar el equilibrio entre ni no servir para nada, ni servir El- extremadamente. Bueno, eso, aquí en la iglesia en la que estoy no hay, como te digo, una apertura a gente que no sea tan conocida por los pastores como para servir. Mi esposa está ahí porque ella, ¿cómo se llama? Sí ha tenido la oportunidad, es ministra de alabanza y está ahí, pero la accesibilidad al servicio, por ejemplo, en discipulado, predicación o visitación o algún tipo de consolidación o escuela de vida, tenés que matar al león de Menea para poder ingresar a esos niveles de presencia, ¿me entendés? Ah, Entonces, a la o sea, es un poco complicado, es muy centralizado, pero sí como he servido en otra iglesia como evangelista, soy como evangelista y con cuestiones de discipulado también acá en Argentina. Así ampliamente, no te voy a mentir, no voy a vender una mentira. La verdad que en la iglesia no he podido, o no se me ha permitido pues entrar a desarrollar en otras personas las capacidades que tal vez en otras congregaciones me permitieron, ¿verdad? Hoy estoy un poquito. Ahora, hablando de esa parte de lo que vos comentás, fíjate que yo vengo de una cultura muy acelerada en servicio. Yo sé que tenés razón en que cuando nos vamos al extremo, involucra a veces el abandono de la familia, involucra a veces que no te entregas, o mejor dicho, no, hay cansancio, podría haber estrés. Entonces, pero El Salvador, Guatemala, Honduras y Centroamérica más que todo, no puedo, Costa Rica es más pasivo, la gente es más pasiva, pero hablo de Nicaragua para arriba, somos muchos de estar sirviendo de una manera muy extrema. No, somos muy metidos en el servicio, visitación, los domingos yo creo que el domingo es uno de los días más cansados más por encima de toda la semana de trabajo. sí. Hay mucha consolidación. Centroamérica es muy diferente en ese aspecto. Es algo que, bueno, con Ruta en Colombia también creemos, y Venezuela creemos que también es muy diferente. Lo vemos acá. Allá en Venezuela se hacen marchas, se hacen visitaciones, vigilias. Aquí se ve mucho el domingo, un día a la semana, y de ahí todos desaparecidos. No hay Sí, mucha, pero bueno, no mira, digo por toda la... no, pero vos sabés, Charlie, ¿vos hace cuánto que estás acá en Buenos Aires? En Buenos Aires tengo 2 años, 2 años y Sí, medio. bueno, vos sabés que antes de la pandemia la iglesia era una cosa y después de la pandemia cambió, pero a lo que vos estás diciendo, antes era hiperactiva. Un montón de actividades, en general, ¿no? Un montón de actividades, vigilia, campamentos, campañas evangelísticas, campañas unidas con otras iglesias, no unidas con otras iglesias. En la pandemia hubo un parate grande y desapareció un montón de personas. No, no porque se hayan muerto, desaparecieron No, porque como que tomaron aliento y dijeron no vuelvo más. Que tiene que ver, yo creo que sí. también por el cansancio. Yo también, o sea, yo no sé, puede ser, o sea, es que depende la idea. Acá te soy Sí, honesto, lo que yo veo en Argentina, la mayor queja que veo en Argentina, la mayor queja es hacia los diezmos. No tiene nada que ver con el servicio. Tiene que ver con pastor, la gente en la calle te dice, no, es que el pastor, lo primero que me dicen si digo que soy pastor evangelista es, ustedes se comen los diezmos, yo ni iglesia tengo. Entonces, sí, entonces, ajá, o sea, esa creo que sería otro tema, pero es la mayor queja que escucho en las calles. sí. Con lo de la pandemia tenés razón, la pandemia afecta en todos lados, pero si puedo usar esta frase, aunque no creo que sea la más conveniente, si a nosotros nos han lavado en algo la cabeza, nos han metido un cassette, un microchip de vos tenés que servir, si no vivís para servir, no servís para vivir, Sí. tenés que estar ahí en la iglesia, tenés que meterle, hay una persona que se cayó,
dale, tenés tu comida, $5 para tu familia y para vos, dáselo al otro y Dios te va a bendecir. O sea, Sí, tenemos ese formato que hay, entonces vos vas a ver, si llegas a El Salvador, vas a ver un movimiento terrible desde el viernes, pues, o sea, viernes, sábado y domingo, boom, 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 de todo lo que es, ¿cómo se llama? Evangelismo, iglesia, hay muchas células, o sea, realmente vos no dejas de estar involucrado en la iglesia en la semana, no es de que vos llegás el domingo y hasta el viernes, no, durante la semana hay diferentes cosas que hacer en servicio. Entonces, y a nosotros, no sé, hay gente que se puede cansar, pero los que estamos como que acostumbrados o educados así, lo vemos el cansancio como un privilegio, como un gusto de servirle a Dios. Entonces, sí, es una no, forma. claro. Lo que pasa es que el tema lo que estábamos viendo, no es tanto el cansancio físico, porque en realidad si es cansancio físico es satisfactorio, ¿no? Porque después descansamos. Pero el tema es el cansancio emocional o psicológico de estar trabajando con el dolor ajeno. El estar mucho tiempo expuesto a el sufrimiento de otra persona y ver que podemos hacer poco o nada, eso genera en la persona un agotamiento espiritual y psicológico que termina llevando a depresión, a falta de fe, descreimiento, etc. Termina siendo nocivo. Sí, no, yo esa parte la entiendo, la entiendo. Tienes toda la razón en ese aspecto. Hay muchas personas que tienden a tener esa, una depresión, digamos, porque no solamente es el servicio, sino que estamos hablando de trabajo, de preocupaciones, de cargas, de los hijos, o sea, a todo esto no es solamente que por el servicio, sino que es como un cúmulo de cosas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, Pero bueno, o sea, claro, no sé, mm, pero creo que debería haber un equilibrio, porque vaya, eh, yo pienso que, vaya, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro de dos grandes ministerios. Si alguien como Carlos Luna, que tiene una familia con una mega iglesia, que la familia está en la iglesia de chiquito, que todos están sirviendo, su familia nuclear, y tenés a alguien como Ricardo Rodríguez, que también tiene su familia nuclear y administran un monstruo de iglesia como ese, y hay otros más, entonces se puede, o sea, sí se puede lograr eso. sí, lo que pasa es La que lo vemos, pregunta es, el tema, el tema es que estos dos ejemplos que diste son muy icónicos y lo vemos un poco de afuera. No sabemos en el interior de la familia si realmente lo están viviendo así como lo vemos, porque no lo sabemos, porque la realidad es que todos tal vez estemos sufriendo algo interno. Digo, cualquier pastor le puede estar pasando y lo sabe disimular. Rodríguez lo que tiene es que, bueno, primero que es un genio, más allá de que espiritualmente es muy, muy respetable. La mega iglesia tiene, no sé si todos lo conocen, tiene la iglesia de Avivamiento, una de las iglesias más grandes del mundo casi. eh, y él maneja la parte de atrás no sé si alguna vez lo viste en acción. Él tiene un micrófono con dos circuitos el micrófono. Cuando habla normal sale hacia afuera y cuando toca un botón habla a la gente de adentro, a los técnicos. Entonces, él a veces está hablando y a veces ve que mueve la boca y no sale el sonido porque le está dando algún tipo de instrucción a los que están atrás. Bueno, ese tipo de cráneo no lo tiene cualquier persona. Es un distinto, es un especial. Entonces, es una persona con unos dones que no todo el mundo los tiene o no todo el mundo puede sostener, ¿no? Tremendo. Pero además lo que tiene es que esa iglesia es tan piramidal que no lo sé, pero no necesariamente tiene un contacto de pastoreo directo Rodríguez con los demás. Sí que está muy bien organizado. Ahí no vas a entrar y te vas a ir, te digo, porque mi esposa lo pudo visitar y hasta el día de hoy le mandan mensajes de la iglesia, ¿no? Y van por no, día, claro. cuando venía para Argentina, pasé por Bogotá, entramos a la iglesia, nos sentamos con él, una persona, o sea, se sienta con todos los que sean de algún ministerio extranjeros, él se baja del púlpito, te invita a la Sí, oficina, se sienta con vos, te ministra, el hombre es o sea,
es una calidad de persona, o sea, el hombre no es para nada, es una persona orgullosa, Mm, te trata como que te conoce de años, se te acerca y como que te, hola Fernando, vení, que no es que, ay, no es- hasta se asusta uno, como, espérate, calmate, no me toques tanto, o claro. sea, entonces, eh, es una buena, muy bueno. Carlos Luna igual, Carlos Luna no es para nada cerrado, nunca le vi ningún tipo de... La gente lo Disculpa, juzga porque no sabe, pero él no tiene... Carlos Luna, ¿Ah? Cash Luna, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Luna, Cas Luna no usa, ¿cómo se llama? Guardaespaldas, anda ahí nomás, se acepta hablar con vos, anda hasta en choro en la iglesia, pero conozco a la familia de él y te puedo decir que sí, Ah, o sea, ellos todos, desde la niña hasta el mayor, están metidos ahí en la iglesia, claro. pero yo creo que eso también tiene que ver con el fundamento y la enseñanza, o sea, creo que debe de ver con cómo nosotros enseñamos y cómo organizamos, y algo que decía Carlos Luna o que siempre me dijo es que uno puede tener una gran unción, pero si es desordenado, no va a crecer. La unción no produce crecimiento, es el orden. Claro. Y creo que precisamente el orden es lo que nos falta a los demás, pues. Sí, pero bueno, en ese mismo forma de pensar, es decir, bueno, no solo la unción, es decir, ni siquiera, no solo el llamado, y no solo la predisposición y las buenas ganas, sino que hay muchos elementos que necesitan combinarse, bueno, el orden, ¿no? Como vos decís, la inteligencia, como te digo, el caso de Rodríguez, una persona muy despierta, tiene que ser muy despierta para llevar a cabo una iglesia tan gigante. Y la otra es que no necesariamente la iglesia tiene que ser tan gigante, porque a cada uno el Señor nos dio dones distintos. Entonces, saber utilizar qué dones, porque capaz que a mí no me dio la inteligencia que le dio a Rodríguez, ¿no? Ese es un cráneo, no me lo dio y ese no quiere decir que yo no tenga el llamado o que yo no pueda pastorear, pero tal vez desde otra forma, de otro ángulo, de otro punto de vista, es decir, no tratar de imitar aquello que Dios le dio a uno, tratarlo de imitar yo, que hay muchas falencias, sino decir, bueno, yo tengo esto con mis debilidades, tener en cuenta también mis debilidades. Es decir, este tema de que estamos viendo en esta clase, de descansar, comer, descansar, ¿no? Tener el tiempo de poder tomar distancia, porque si no te da el cuero, tenés que descansar. Y no es que decir, no, si no me da el cuero, me mato, me rompo y el Señor me va a dar fuerza. No, porque tenemos una limitación. Una limitación, Ahora, antes, sí, para que sigamos en el tema del descanso, vos hiciste un comentario. O sea, por fuera se mira vertical, tanto Casa de Dios como Avivamiento, Ministerio Internacional Carismático de, ¿cómo se llama este chavo? El otro, el que está en Medellín, se me sí, olvida, ¿cómo se de llama? castellano. No, el que está en Medellín, el Castellano, sí, sí. César Castellanos. Entonces, ajá, o sea, ¿qué es lo que pasa? El modelo, el que usa Cash Luna se llama modelo de los 12, pero es el mismo, ¿ok? Sí, Entonces, lo que se trata es que el pastor, o sea, tú sos un pastor, tú pones Fernando en la iglesia y sos un pastor. Y el pastor tiene que discipular a 12. Estos 12 van a ser prácticamente como los 12 discípulos, ¿verdad? Cada uno tiene que desarrollar 12 discípulos y así sucesivamente se va formando la pirámide. Lo que permite esto es precisamente que no te vayas a morir. O sea, porque un pastor no puede. O sea, digamos que ponemos una iglesia y Fernando comenzás a predicar, Dios te llena de la gloria de Dios y de un día para otro tenés 2000 miembros. Vos no te podés hacer cargo de los 2000 miembros porque te vas a morir, viejo. Te va a agarrar alguna cosa y rápido vas a quedar muerto. Necesitas un liderazgo que te ayude a administrar el crecimiento. Y esa claro, es la genialidad del modelo de los 12. O sea, el modelo de los 12 te prepara a tus 12 discípulos, tú te encargas de tus 12 discípulos, es lo que siempre te vas a encargar, y tus 12 discípulos se encargan de 12 que van formando células, y ellos solo te mandan a ti un reporte de la red. O sea, tú ves lo que está pasando en la red, y solo como se trata de Moisés, como le dijeron a Moisés, solo y únicamente si hubiera un caso extremadamente difícil, van a vos. O sea, algo drástico, algo que de verdad excede todo conocimiento para tratar, te vienen y te dicen, Fernando, tenemos este caso, ¿vea? Necesitamos que vos claro. como pastor vengas a tal célula y haga eso. Entonces, vos como pastor descansás.
descansás. Vos como pastor descansás. Y esa es una de las principales beneficios de ese Claro, modelo, que no claro, estás cargando con la carga de toda una congregación de 1.000, 2.000 o 3.000 personas, sino que hay líderes debajo de vos que se encargan de pequeñitos grupos y en la multitud de los grupos claro. Sí, la la contra, iglesia. estoy de acuerdo, me parece bien, esa es la parte buena. La contra, como toda institución, la contra que tiene el modelo ese es que los que participan suelen sentirse presionados a buscar sus 12 y después presionan a que cada 12 tenga sus 12. Te digo porque tenía un amigo que era de una de las iglesias de acá de Buenos Aires, más grande también, que tiene la misma visión, dependiente de castellanos, y entonces él se terminó yendo, tenía su grupo, todo, digamos, como que le iba relativamente bien, su grupo tenía además más otras personas a su cargo, no sé, tenía 40 personas, una cosa así, y que él sentía tanta presión de que tenía que seguir creciendo, ¿no? Eso se hace porque uno quiere que todos lleguen a Cristo, no digo que sea por maldad que lo hacen, ¿no? Pero tanta presión que no pudo más y se fue a una iglesia sencilla donde oran, cantan, no hay estructura. Entonces él decía, yo acá estoy bien, estoy en paz, ¿no? Me comentaba este compañero. Digamos, cada cosa tiene su lado bueno y su lado malo. Y el tema del descanso no es solamente una cuestión de estructura, que a veces sí, sino mucho va en la cabeza. Si yo, o sea, si voy a creer que tengo que hacer la obra del Señor porque el Señor viene mañana, todo el tiempo estoy pensando eso, me voy a desgastar. Y si yo creo que voy a poder solucionar porque el Espíritu Santo y voy a poder solucionar los problemas de todas las personas, y no sos el Espíritu Santo, te vas a desgastar. ¿No? O sea, es como que el desgaste es muy personal, ¿no? Es como yo me tomo las cosas, porque yo no creo que ninguno de los pastores, en el caso de mi amigo, ningún pastor quería que se desgaste, solamente incentivarlo, ¿no? Para que crezca. Pero a veces como un incentivo lo puede tomar como una presión. Entonces por eso es re importante el tema de todo el tiempo consciente, no somos Dios, no voy a hacer toda la obra yo solo, necesito un tiempo de descanso. Esta clase de hoy es para equiparar las otras dos clases, ¿no? Habíamos visto, ¿te acordás, Charlie, la omisión en el servicio, que cuando omitimos un servicio, hay bueno, varios pasajes bíblicos donde es pecado. Si podemos hacerlo bueno y no lo hacemos, es pecado. Pero eso no puede ser una carga para nosotros. No podemos andar diciendo, ay, que hice mal, porque ahí viene, como vos bien dijiste, ¿no? Perdemos el equilibrio. Necesitamos descansar, tomarlo a conciencia, siempre ver de mejorar, pero siempre en paz, ¿no? Que esto, No, yo totalmente de acuerdo. O sea, hay que tomar en cuenta, yo he estado, Ruth y yo estuvimos en ese método, sé que puede ser presión, es muy competitivo, o sea, es exactamente, muy sí. competitivo el método. Me decía, es como si fuera una empresa. O Sí, sea, sí, tal cual. Sí, bien, pero lo que pasa es que por cuestión de administración, ¿no? A la gente habla de que la empresa dice, no, yo cuando veo en las redes sociales toda esa gente que habla tontería y media es porque no, o sea, no, es administración, es tratar de hacer que las cosas funcionen bien, no es sacar sí, plata, sí, no, sí. te digo que es hacer que las cosas tengan un orden. El orden es Sí, bueno, te ayuda a sí, crecer. sí. 100% de O acuerdo, sea, porque lo puedes también ver en tu cuarto. O sea, porque lo que ha pasado es que ese método, el G12, lo demonizan, ¿no? Entonces dicen, no, sos de Satanás, nada, o sea, lo demonizan. Y es un sistema que puede funcionar, pero no para lo todos. que también tienes que tomar en cuenta los tiempos que estamos viviendo. O sea, hubo un momento de mucho crecimiento y de mucho exponencial la presencia del Espíritu Santo y todo lo que querrás. Pero ahorita estamos pasando por un momento muy oscuro de la historia del cristianismo, donde el Espíritu Santo no se está moviendo como se movía antes. Que se va a volver a mover así, amén, pero en este momento yo realmente creo que las iglesias están en un estado de retención, o sea, retenemos lo que nos quedó de la pandemia, o Sí, sea, tenemos que ver y en el momento en que se consolide esa retención y comience de nuevo el Espíritu Santo a mover su unción,
vamos a volver a entrar en un crecimiento. Pero hay que saber entender como pastor que si estamos en este momento no podés vos pedir una competitividad como hace unos años que Claro, le predicabas a uno, se convertía, vámonos para allá, le predicabas a otro, se convertía, vámonos. Hoy no está pasando eso. claro, tal cual. Sí, sí, hay que estar consciente de eso y que el Señor siempre hace todas las cosas nuevas. Silvina, vos estás, podés participar. Sí, estoy acá escuchando. Ah, bien, bien. ¿Vos estás sirviendo en algún área? Mira, en este momento pertenezco a la música, estoy integrando un grupo de una banda, toco un instrumento en una banda de viento. Sí, Sí bien. estuve con el grupo de niños hace más o menos 8 años atrás, estuve, sí, prestando servicio. Bien. ¿Y qué instrumento tocas? Solo a causa de título de curiosidad. Saxo alto, Ah, bien. saxo alto. Saxo alto. ¿Y Sí, vos sí. sentiste alguna vez este tipo de cansancio en el servicio? Y sí, más de los nenes chiquititos, que son los que más demandan. Sí, es un agotamiento bastante complicado desde el punto de vista que yo también tenía mi nena chiquita, ahora ya tiene 18 años, pero en su momento era una nena chiquita y bueno, tenía que aprender a manejarme con 30 nenes, más la mía, pero no, se lleva con mucha alegría, con mucho regocijo. A mí me encanta trabajar con los nenes y lo tomaba como desde el lado positivo, era todo un aprendizaje para mí, eh, pero no, yo lo llevaba de la mejor manera posible. ¿Llega el agotamiento? Sí llega, pero bueno, son momentos, todo pasa. Tal cual. Bien. ¿Y qué medidas tomás si te agotás? Y mira, delegando trabajos, buscando compañeras en los que yo podía confiar y podía contar, y iba delegando situaciones y momentos en los que, como decía Charlie, poniendo en el lugar de, a ver, no sé cómo explicarte, pero sí situaciones complejas para mí trataba de apoyarme en alguien mayor, con más experiencia, como que me supiera guiar ante ciertas situaciones y tratar de tener una buena compañera al lado mío que me ayude. Bien. Eso fue lo que yo traté de hacer y hice en su momento. Sí, eso es fundamental. Sí, saber delegar también es, que a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, como yo lo hago, nadie lo hace y está mal, ¿no? Porque eh, es importante saber delegar o confiar en alguien para que nos ayude, ¿no? Está Sí, perfecto. sí, tal cual, tal cual. Bueno, avanzamos un poquito. Pongo a compartir. Em, la perseverancia en cuatro cosas fundamentales, la doctrina de los apóstoles, la comunión, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es la iglesia que recién arranca, ¿no? Hechos 2, todavía no había sido derramado el Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y añadía el Señor cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El tema de la comunión en esta iglesia primitiva, ¿qué era lo que tenían? Porque dice, tenían todas las cosas en común, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que tenían en común?
acá puse en rojo todo lo que tenían en común. La doctrina, ¿no? Porque se perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la doctrina es la enseñanza. Todos tenían la misma enseñanza o perseveraban en la misma enseñanza. El partimiento del pan es un símbolo de comunión, ¿no? De unidad, porque es un solo pan que alimenta a varios. En las oraciones, ¿no? Tenían comunión unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? En esas tres cosas: doctrina, partimiento del pan, oraciones. Y después de eso viene el tema de que vendían sus propiedades y bienes, ¿no? Eh, las, las cosas materiales también tenían en común. Enseñanza, la comida, las oraciones, los bienes. Y después, otra cosa que tenían en común es que cada día, ¿no? Porque se perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, el tiempo lo tenían en común. Compartían el tiempo también. Comían juntos y alababan a Dios en unidad. Todo esto lo hacían en comunión, en unidad. Ahora, el que estamos diciendo recién, el tema de pospandemia, fíjense que la mayoría de las cosas no las... A esto voy. Durante la pandemia, que fue el 2020 y parte del 2021, nos separamos físicamente y la mayoría de estas cuestiones no la pudimos compartir, ¿no? Porque para la mayoría de estas cosas, por ejemplo, el partimiento del pan, las cosas materiales, el tiempo y la alabanza, no la podemos hacer juntos. Lo hacemos por separado. Y el tema es que después de la pospandemia, lo que digo es que muchos no volvieron a sus iglesias, o si volvieron no con un compromiso de la misma manera, o participan por YouTube de algunas celebraciones. Participar por YouTube, sí. Yo tendería a decir, Fernando, con mucha prudencia, porque no quiero herir susceptibilidades. eh, hay mucha falta de fundamento, mucha falta de doctrina. O sea, a veces la gente va a una congregación, podrían haber tantas formas de pensar, porque es tu amigo, porque ahí conoces a tu novia, a tu esposa o lo que sea. Pero lo que demostró la pandemia es que había muchas personas no verdad, o sea, convencidas de Dios, pero no verdaderamente convertidas. Ujú. O sea, y creo que eso tiene mucho que ver, porque lo vi en Paraguay y lo vi acá. O sea, no sé si en Sudamérica es así todas, hablo por Paraguay, por Argentina, pero yo no veo directamente en las iglesias a las que he ido o he estado tratado de apoyar, un discipulado. Son discipulados formal, entonces Sí. formal y constante. Entonces, no sé, o sea, yo veo mucha falencia en el discipulado. Hacen algo parecido a la escuela de vida, pero si yo les pregunto a ellos, por ejemplo, mira, y Juan, tu discípulo, ¿cuál es el principal problema de él? No saben. O sea, no sabe la gente si fue violado, si no fue violado. Es más, una vez estábamos en una necesidad de una chava que se quería suicidar, nadie sabía dónde vivía. Entonces, nadie sabía dónde vivía. 12 de la noche buscando dónde vivía para ir a ver que no pasara algo. Entonces, siento que no hay una profundidad en el discipulado. Y sin palabra, papá, adentro es muy difícil que la gente continúe. Entonces, aquí la pandemia nos vino a demostrar el mal trabajo que hemos hecho. Bueno, un poco lo que estamos viendo en la otra materia, ¿no? En la actualidad, lo que vivimos es un fuerte grado de egoísmo de la sociedad, ¿no? De cada uno de nosotros. Tiene que ver con esto, ¿no? Si yo voy a la iglesia a recibir solamente, y pasa esto: alguien puede estar al lado mío queriéndose matar y no me importa porque yo voy a recibir. Entonces no me comunico, algo tan simple, ¿no? Como comunicarme, saber dónde vive, no por una cuestión de, de línea política, de decir, bueno, tengamos todas las direcciones, no, no, es como algo simple de comunión, ¿no? Este tema de tener todo en común. Es decir, bueno, la comunión es algo más simple
que inclusive es la misma palabra, es decir, bueno, tener una amistad con la persona, entonces más o menos es donde ve, alguien tiene que ser amigo, ¿no? Y esto nos pasa mucho, o porque vamos egoístamente solamente a recibir, a que me den, entonces no me comunico con el de al lado, y la otra es el egoísmo en compartir. Y lo que más nos cuesta compartir por ahí no es solo, porque acá nos llama mucho la atención en este pasaje que tenían todas las propiedades y bienes en común, ¿no? Entonces, nosotros eso nos choca muchísimo y cómo van a tener, cómo van a dar sus bienes. Pero nosotros ni siquiera damos el tiempo, ¿no? Porque acá dice que cada día estaba en el templo, es decir, que el tiempo también lo compartían y nosotros el tiempo a veces nos cuesta, ¿no? Compartir. Entonces ahí sí, hay una recontra diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia que estamos viviendo hoy, ¿no? El partimiento del pan parece ser la referencia formal a la celebración de la Cena del Señor, como 1 Corintios 10, el pan que partimos, ¿no? Por ejemplo, dice. No hay razón para explicarla como comida ágape, ni como una comida ordinaria y eucarística a la vez, ¿sí? La comida ágape se refiere a las grandes comilonas, ¿no? Se daban para comer, sino que se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor. Dice porque... Vamos para atrás. Alabando al Señor, dice, y el Señor... no, acá el 43, 2:43. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales, bien, son dos palabras griegas, que es terata y semeia. La palabra maravillas, terata, representa el milagro a la luz de su carácter sobrenatural, mientras que la palabra señales, semeia, expresa la evidencia visible, ¿no? Porque el tema de esto es un detalle interesante, maravillas y señales, ¿no? Nosotros casi todo le decimos milagro, pero mientras que la maravilla se refiere a algo sobrenatural, ¿no? No sé, un paralítico camina, bueno, es un hecho sobrenatural. El tema de lo que llamamos nosotros como milagro sería la señal, ¿no? Que es la evidencia que Dios está haciendo algo. Lo que es la señal es algo subjetivo, mientras que la maravilla es algo visible, pasó tal cosa, la señal es decir, es la interpretación, es pasó tal cosa porque Dios está orando, ¿no? Por poner el caso, un paralítico camina, bueno, es la señal externa, es lo que vemos afuera, por afuera, es la maravilla, es el fenómeno, es decir, lo que vemos. Pero puede ser por cualquier motivo. No necesariamente podemos interpretar que sea una intervención de Dios. La señal se refiere a que, bueno, en esa maravilla hay una voluntad de Dios. Dios está interviniendo. Por eso habla siempre de maravillas y señales, ¿no? Es lo que vemos y la interpretación de lo que vemos. Porque de hecho pasa, ¿no? A veces vemos un milagro y decimos, no, eso es porque tal cosa. La interpretación es re importante. Camina un paralítico. No, a veces porque justo le movió la pierna de una manera que Dios no tiene nada que ver. No, digo, un incrédulo diría eso. Nosotros decimos, no, un paralítico caminó es porque Dios está interviniendo. Entonces, la interpretación del fenómeno es más importante inclusive que el fenómeno. De nada sirve un milagro si yo no lo interpreto como una intervención de Dios. ¿Sí? De hecho, los milagros de Dios son señales y así tenemos que tratarla. Que resucite una persona no tiene, pero en serio, ningún significado si yo no declaro que eso es una intervención de Dios. Porque todas las personas que el Señor resucitó, Lázaro, por poner un caso, la niña esta otra, Talita Kumi, se murieron. El Señor la resucitó y se murieron. No están vivas ahora. Al final se murieron. Entonces, ¿qué? ¿Es un milagro que no sirve para nada? No, no, lo que sirve es la señal. Es mostrarnos que Dios está interviniendo en el camino de los seres humanos, en el devenir de las personas, el Señor interviene.
entendemos que Dios está con nosotros. Y esa señal permanece para siempre. La niña o Lázaro mueren, digamos, el fenómeno exterior pasa, pero lo que aprendemos queda. Ujú. Característicamente, en Hechos Es son los así. apóstoles o hombres con autoridad semejantes, hombres apostólicos como Esteban y Felipe, los que hacen milagros como señal de autoridad apostólica. ¿En qué medida deben los milagros que ocurrieron en aquella iglesia realizarse hoy? ¿En qué medida debe la iglesia de Hechos ser el modelo para nosotros con respecto a las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios? Esa pregunta la vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Bien. ¿A qué viene el tema? Esperen que ahora les paso igual el servicio cristiano, es decir, lo que hacemos nosotros, tiene que tener el mismo carácter que estos milagros. Nosotros no servimos porque somos una sociedad de fomento o porque no, somos porque, no sé, una asociación civil para que las personas, no sé, vamos a darle de comer para que la persona coma solamente, ¿no? Sino que si hacemos eso, es para manifestar que el amor de Dios se está manifestando en nosotros hacia esa persona. Todo lo que hagamos como obra social, como trabajo social, el único objetivo es mostrar el amor de Dios. No es el trabajo social en sí mismo, porque trabajo social hace cualquiera. Por eso digo, una sociedad de fomento, ahora ya ni existe la sociedad de fomento, pero cualquier entidad que ayude a las personas, ¿no? Ollas populares, lo que sea, bueno, ya hay, ¿sí? Se llena la panza y después vuelven a tener hambre. Es así. El punto no es solamente llenar el estómago, sino mostrar que hay otro camino y que el amor de Dios se está manifestando en eso, ¿sí? O cualquier ayuda que brinda. Ahora se me está ocurriendo la olla popular porque recién vi unos que estaban haciendo en la plaza una olla popular. Si se hace eso, vamos a suponer que hacemos como iglesia una actividad de una olla popular, por poner ese caso, bueno, el punto es predicar a Cristo, no es hacer la olla popular, porque la olla popular sería la señal, perdón, la maravilla por nosotros, mientras que la señal es lo importante, es mostrar que Dios está interviniendo. Dios no te va a dejar, siempre tenemos que interpretar cómo lo tomaría una persona, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, estuvo buscando trabajo todo el día, trabajó, no le pagaron, no, me pasó algo. Y la está pasando mal y viene alguien y no tengo nada para comer y viene alguien con un plato de comida. Bueno, no es un plato de comida. Te estoy mostrando que Dios está interviniendo en tu problema. Si no lo interpreta así la persona, al otro día va a volver a tener hambre y lo mismo que nada. Tiene que Y la entender, verdad, sí, Fernando, los milagros todos queremos, porque la verdad que la iglesia tiene que ser milagrosa, porque si no, ¿qué es? ¿Verdad? sí, Entonces, a saber qué es. Pero igual, el milagro, aunque sea maravilloso, aunque venga de Dios, a veces con algunas personas sucede como con la comida. Tienen el milagro y ya tuvieron el milagro y ya no vuelven. sí. O sea, Ese ya es tal cual. otro tema. Sí, pero sí. O Sí, sea, sí, le sí. das de comer, le das de comer, le das de comer, comió bien, le presentaste el amor de Dios, te quemas por la persona, no vuelven toda la semana y el próximo sábado para comer, vuelve. Entonces, No solo eso, pero eso igual es para otro tema. Ahora lo que quiero puntualizar es esto, pero no solo eso, te doy algo más el hijo pródigo. Está queriendo comer las comidas del chancho. ¿Te acordás del hijo pródigo? Despilfarró todo, está por querer comer la comida del chancho antes que recapacite. Vos le caes con un plato de comida. No va a recapacitar. Pues ya, mira, che, al final me está yendo bien. Por eso a veces hay que tener ojo. Decir, bueno, el señor tal vez le está haciendo un tratamiento para que recapacite. Entonces, bueno, a veces sí hay que tener sos ¿qué? la primera persona, sos la primera persona, ¿sabes? Yo dije eso una vez y terminé siendo el ser más insensible de la tierra. Así que, No, claro. sos la primera persona que me escucho que lo dice. Bueno, pero ese es otro tema, ¿sí? Ahora lo que queremos ver es cómo nosotros podemos ser una
en el servicio social, porque lo que estamos viendo en esta materia es servicio social, cómo con el servicio social nosotros somos la maravilla, es decir, pero eso sí o sí tiene que ser una señal, que Dios está interviniendo. Puede ser, el plato de comida fue un caso, pero puede ser que yo, no sé, te ayude. Acá en el 2012 hubo un huracán, viste, que voló un montón de chapas de casas, destruyó un montón de cosas acá en el conurbano bonaerense, y un hermano de la iglesia se le habían volado las chapas de su casa, y al vecino también, un hermano de la iglesia. Y entonces el hermano este se cruzó a la casa del vecino a ayudarle a arreglar su casa antes de arreglar la suya. Y no lo podía creer el otro, porque no, él no fue como egoísta. Bueno, eso es una ayuda social. Entonces, le ayudó a terminar su casa y después, obvio, que el vecino se cruzó a la suya a ayudarle a la de él, ¿no? Y en esto, lo que él comentaba, que él le mostró que ese es el amor de Dios, que siempre va a estar ayudándote, qué sé yo, trató de mostrarle que eso no era porque sí, sino que era que el amor de Dios mostraba cómo, qué importante que era esa persona, ¿no? Es decir, la ayuda social puede venir de un montón de lados. Es decir, no solo eso, y puede ser un caso de una desgracia, que no sea algo sistemático. Entonces, bueno, para la semana que viene, lo que vamos a ver son estas preguntas que ahora, esperen que la estoy buscando. Estas preguntas. ¿En qué medida la iglesia de Hechos debe ser modelo para nosotros? ¿Sí? En cuanto al tema de el servicio, como ellos lo hacían, ¿en qué medida debe ser modelo para nosotros la iglesia de Hechos? Tenían todas las cosas en común. ¿Es así como deberíamos hacerlo nosotros? ¿Sí? ¿O qué es lo que deberíamos tener en cuenta? ¿Sí? Eso para pensar para la semana que viene. Ahora lo escribo en el grupo como para que se acuerden. Es sencillo, no es necesario que lo pongan por escrito, sino más o menos tener una idea como para arrancar de esa manera la semana que viene. ¿Les parece? ¿Alguno que nos quiera despedir en oración? Mónica se fue, no sé qué habrá pasado, se le habrá cortado la última vez se le cortó la luz. Bueno, hoy oro yo. Va, Vamos. va, usted. No, dale vos, Fernando. Siempre me toca a mí. Dale vos. Dale, dale. Bueno, Señor, te damos gracias por esta clase. Te pido, Señor, que vos guardes en nuestro corazón lo que sea de provecho para el beneficio de tu reino, Señor, y que sirva para el crecimiento de tu casa. Gracias, Señor, por Mónica, gracias, Señor, por Nicolás, por Charlie, por Silvina. Te pido en esta hora que vos los bendigas, los guardes. Gracias, Señor, por lo que están viendo esta clase grabada. También te pido, Señor, que vos los bendigas, los guardes y los prosperes en cuanto al crecimiento de tu gracia, Señor. El crecimiento del conocimiento de tu gracia. Te pido, Espíritu Santo, que vos nos cuides en esta noche y que guardes en nuestro corazón lo que haya sido para crecimiento, Señor, y desechamos todo lo que no venga de tu Espíritu. Te bendecimos y te damos toda la gloria y honra a vos. Amén. No, señores, el asado teológico tenemos que hacerlo. Lo tenemos que hacer, sí. Ya estaban Sí, todos. ¿para cuándo? Y Sí, tenemos que por hacerlo, lo tenemos menos que los, hacerlo. sí, por lo menos los que estamos más cerca lo tendremos que hacer. Y Fer, perdona todo esto, ¿dónde estás tú? En Moreno, Aquí provincia de en Buenos Buenos Aires, conurbano bonaerense, sí. Aires, Moreno, sí, está bien. Tenemos que hacerlo. Estamos a pocos kilómetros, sí. Sí, sí. Bendiciones a todos. Bendiciones, nos vemos. Chao. Dios. Chao, bendiciones, gracias.